Segundo, palabras del presidente de la Academia, don Fernando Sarmiento Cifuentes. Ilustrísimo señor don Belisario Betancur Cuartas, expresidente de la República de Colombia, socio honorario de esta corporación, dignísimo visitante de ella, que es su casa. Señora doña Dalita Navarro, señoras doña Beatriz y doña María Clara, señor don Diego, excelentísimo señor embajador de España, don Pablo Gómez de Olea, señor don Augusto Trujillo Muñoz, primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, don Juan Rafael Bravo Arteaga, segundo vicepresidente, don Jaime Cerón Coral, secretario general, don Gilberto Álvarez Ramírez, tesorero. Demás miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, honorarios, de número y correspondientes. Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad Javeriana, reverendo padre Luis Fernando Álvarez Otoño. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Sergio Arboleda, don Rodrigo Noguera Calderón. Señores ilustres presidentes de las academias de ciencias físicas y naturales y del patronato de artes y ciencias y a la vez del Colegio Máximo de Academias aquí presentes, distinguidísimas señoras invitadas, distinguidísimos señores invitados, para mí es un honor hacer esta presentación. Espero que exprese el sentimiento de alegría, de felicidad que nos embarga. Para la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que represento, es un gran honor contar hoy con la presencia de todos ustedes en esta solemne sesión. Nos reúne la develación del retrato del académico honorario doctor Belisario Betancur Cuartas, obra al óleo de la paleta del maestro don Justiniano Durán, aquí presente, quien nos acompaña en compañía de su dignísima esposa. Mas la ocasión no se limita a tan merecido homenaje, sino que se proyecta con mirada aquilina sobre la pródiga vida académica del señor expresidente de la República de Colombia, cuyas luchas políticas le merecieron las preseas que la democracia colombiana otorga y reserva a sus directos hijos elegidos para orientar sus destinos. Para lograr nuestro inquisitivo propósito, enumeraremos en primer término sus estudios de juventud en la ciencia del derecho, cumplidos en las universidades bolivarianas de Medellín y con sus doctorados honoris causa en Georgetown y Colorado Boulder, Estados Unidos, sus títulos en Economía Gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales, en Ciencias Sociales en la Politécnica de Valencia, España, y en Derecho en la de Trujillo. Además, nuestro homenajeado ostenta numerosos premios como el Príncipe de Asturias y pertenece a la Academia Pontificia en Ciencias Sociales en Roma. Es portador de innumerables condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Orden de Carlos III, la Gran Águila Azteca y la Legión de Honor de Francia. Fue fundador de la editorial Tercer Mundo, de Navegante Editores, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica, miembro además de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia de la Lengua Española y del patronato de la Fundación Carolina de España. Su obra literaria y poética es extremadamente abundante. Sin embargo, nos limitaremos a citar algunas de sus obras
para no fatigar la atención acuciosa de los aquí presentes que constituyen nuestro selecto auditorio de hoy, siendo destacables que sus libros sobre educación, economía política y sociología han sido igualmente productos de su dedicada laboriosidad. Entre tales trabajos literarios mencionaremos El rostro anhelante, Desde el alma del abedul, Colombia cara a cara, El Homo sapiens se extravió en América Latina, Declaración de amor, La penitencia del poder, Canoa, Cervantes y Don Quijote en las Indias, Poemas del caminante, En el cruce de todos los caminos, Despierta Colombia, A pesar de la pobreza, Base para un gobierno nacional, El viajero sobre la tierra, La pasión del gobernante, Imagen del cambio social en Colombia, De la miseria a la esperanza, La ayuda externa, El lenguaje como expresión de la historia de Antioquia, El corazón de la patria, Vida, pasión del libro, esto entre muchas otras que en razón de brevedad debo omitir. Destaco para todos los presentes su amplia formación jurídica, doctor Betancourt, que le permitió, como el ámbitán, desde el inicio de su carrera, conocer las relaciones que imperan en el desenvolvimiento normativo y ético del deber ser en las conductas humanas y el determinante causal del ideal de justicia que nos asiste por naturaleza y nos acompaña desde los orígenes de la civilización. Como es bien sabido, Grecia nos mostró el empleo de la razón en la filosofía y el origen de la ética, en tanto que Roma incorporó al derecho como su máxima y maravillosa herencia, de la cual disfrutamos aún con variaciones, pero conservando lo esencial de ella. En tanto que otro grande imperio, del que somos legatarios y del que es dignísimo representante, nuestro presente embajador, somos legatarios, nos dio el idioma riquísimo del que se ha valido la pluma vigorosa de nuestro distinguido académico. Podemos resumir lo dicho manifestando que en don Belisario Betancourt Cuartas, en su parábola vital, se reúne la dignidad del pensamiento con la defensa de los valores de lo humano y la dignidad del hombre en libertad. Sostenemos además la convicción de que en su búsqueda perenne de la democracia, aunada a la defensa de la República, frente a los factores de disolución que nos amenazan desembosadamente, ha sido el norte orientador de nuestro académico con la fuerza meramente dialéctica y talentosa de su obra intelectual. Al encontrarnos siguiendo el pensamiento óntico de Heidegger, según el cual podemos afirmar, acaso con cierto humilde atrevimiento, que en don Belisario Betancourt el ser es a la vez lo que hace, lo que dice y lo que piensa, y reconoce también la impronta de Jean-Paul Sartre al afirmar que el existir del humanista impregna todo su ser, impregna el ser, su apotegma sartriano, según el cual el existencialismo es un humanismo. En verdad, el humanismo que ostenta don Belisario Betancourt comporta la expresión total del hombre como el ser dotado de la dignidad y la libertad dada a la condición racional única en la naturaleza, por el reconocimiento que merece como valor humano de las letras que esclarecen su conciencia mediante la obtención del conocimiento histórico crítico de la tradición cultural colombiana. Su humanismo es la filosofía que impregna su obra y se constituye en el basamento con los límites y posibilidades de lo humano. Ahora bien, la Academia Colombiana de Jurisprudencia destaca al eminente colombiano, hispanista, que surgido de la amada provincia nacional nos colma de orgulloso sentimiento. Su efigie, que veneramos hoy, se integrará con las de la imponente galería que orna esta sala, plena de conciudadanos que nos han honrado con la juridicidad de la próspera República de Colombia. En suma, señores y señores, podemos afirmar sin ditirambos
que Belisario Betancur, el humanista, el hispanista, es sobre todo un grande de la madre patria y un grande de Colombia. Mil gracias a todos. Preparación de retrato a la hora del doctor Fernando Enrique. Para todos develamos la imagen de nuestro distinguido también a sus señoras hijas y a su señor hijo, mis respetos, y a los académicos presentes y en general a todos los académicos. Gracias. Palabras del presidente doctor Belisario Betancur. Esta lectura se llama Inmanencia del Derecho y tiene un subtítulo en la heterodoxia institucional y un epígrafe de Aníbal Maluf, Premio Nobel de Literatura. Dice: época en que hablar de convergencia o de reconciliación podría ser, en el mejor de los casos, una lamentable ingenuidad y en el peor una especie de culpable complacencia. Aníbal Maluf, Premio Nobel de Literatura. En la presente lectura se evoca a una eminente personalidad política colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, al tiempo que se hacen algunos reconocimientos basados en el apotegma que viene desde los presocráticos, de que para merecer hay que saber agradecer. Los primeros agradecimientos van para la memoria del rector de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Monseñor Félix Henao Botero, quien dispuso coactivamente, cariñosamente, que el estudiante Betancur, fundador de la Facultad de Arquitectura, discípulo del pintor Pedronel Gómez, se convirtiera en estudiante de Derecho, discípulo de Planiol y Peli Yoserán, y dedico esta lectura al inolvidable presidente de la Academia, mi maestro, amigo y compañero, el magistrado Jorge Vélez García, a mi inolvidable amigo, de quien yo solía decir que lo tenía a sueldo para que me desinflara cuando me viera muy envanecido, Bernardo Ramírez, y al sapiente rector, también maestro y amigo, Fernando Inestrosa Forero. Salutación. Está que habla. Ilustrísimo profesor Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de nuestra academia. Eximios miembros de la comisión de la mesa, doctores Augusto Trujillo, Juan Rafael Bravo, Jaime Cerón, Alberto Álvarez, académicos honorarios de número y correspondientes, distinguidas personalidades invitadas, maestro Justiniano Durán, excelentísimo señor embajador de España, distinguidas personalidades, repito, apreciadas señoras y señores, querida esposa Dalita Navarro, querida familia, señoras, señores, a pesar de que en mi vida casi centenaria he gustado más del honor que de los honores, tenía en deuda conmigo mismo esta exultante visita y distinción hace varios años discernida, que ejerzo desde
años atrás con inmensa complacencia, sobre modo por el carácter de docente y de cultor, un tanto lírico, lo reconozco, del derecho, que ostento con orgullo desde tiempos juveniles, incluso en situaciones que me llevaron muchas veces al detrimento de las prisiones. Gracias, distinguidos colegas, gracias a nuestro presidente, él sí, doctor y doctor, quien con galanura y desmesura exalta el itinerario de un profesor provinciano venido a más. Y gracias por el retrato condescendiente, maestro, condescendiente, yo sí, de Justiniano Durán, que me suscitó esta infidencia cuando supe por el también doctor vicepresidente Trujillo Muñoz que en la pintura está que habla. Agradecí perplejo de mí mismo, con la salvaguardia de que sin saber del retrato iba a leer un texto de 40 minutos y con tan generosa efigie podría prolongar la lectura otros 40 sombríos minutos. Me restringí además para evitar que se me aplicara aquella advertencia en una coyuntura similar. Ruego a los que se vayan a retirar del recinto que lo hagan como con zapatillas de bailarines de ballet para que no despierten a los que se quedan. No haya temores. Tal catástrofe no ocurrirá. Veámoslo enseguida desde la perspectiva de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y con esos apoyos ajenos de reciente publicación. Entremos en materia. Si se deja. La Atlántida. La certeza del ser humano sobre la indeficiencia de sus propias potencialidades hizo que apelara a coadyuvancias supletorias en el ámbito de las divinidades. Las referencias son copiosas. Desde tiempos inmemoriales en la intemporalidad del conocimiento, su existencia contiene el explícito de la inmanencia del derecho, que en aquel ignoto entonces era una sola y misma cosa con el predominio de los dioses. Por consiguiente, tal inmanencia es de origen divino a la par que de origen humano, y ello en todas las religiones, igual en las monoteístas que en las politeístas. En Antígona de Sófocles, a los preceptos humanos se contraponen las leyes no escritas de las divinidades, lo cual fue ratificado siglos después por Cicerón. Fue invocado en la Constitución estadinense y aún, oh paradoja, fue proclamado por los revolucionarios franceses de 1789, desde la Academia de Platón y los platónicos en Atenas. Se intuye la existencia de otro mundo distante y distinto de los mundos ribereños del Mediterráneo y de países asiáticos y africanos. En efecto, Critias, discípulo de Sócrates, en uno de los diálogos de Platón, dice que su abuelo le oyó hablar al prudente gobernante Solón de una isla o península de nombre Atlántida, habitada por seres sabios y laboriosos, y gobernada por reyes pacifistas llamados Atlantes. Agregaba que el hecho lo conoció Solón por sacerdotes egipcios de Saís, en la desembocadura del Nilo al Mediterráneo, donde serían fundadas Alejandría y sus inolvidables la biblioteca y el directo poeta Cavafis, y que en el siglo I antes de la era cristiana los filósofos griegos Estrabón y Sidonio
ratificaron las premoniciones platónicas, las cuales fueron complementadas siglos después con los nombres de Xenofobis y Zonquis, los sacerdotes egipcios que le hicieran el relato a Solón. Todo lo anterior, acogido contemporáneamente por el venerable Smithsonian Institute. Por tanto, con anterioridad a la hazaña fascinante del gran almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón, ya se sabía de otros mundos, ya se intuía del otro lado o el revés del mundo entonces conocido que se cifraba en el Mediterráneo, lo cual se comprueba con las 800 anotaciones que Colón hiciera en latín de su propio puño y letra en el libro Imago Mundi. Las varias colonias, y desde antes del descubrimiento o encuentro de culturas, como también se le llamó, hay varias colonias, acaso dentro de la misma intuición platónica. Quiero decir que la constante histórica sobre el particular es la de comunidades disímiles que comparten el mismo territorio, en el cual se pelean y se abrazan en coexistencia a través de los años, una herencia que llegaba en simbiosis desde navegantes de mestizajes evidentes hasta las tribus en los pobladores de los nuevos territorios, con querellas indígenas derivadas de investiduras precolombinas contrapuestas. Lo anterior se complementaba con las imaginaciones propulsoras de los navegantes españoles y portugueses primero y holandeses, alemanes e ingleses después, y que el Tratado de Tordesillas en parte alcanzó premonitoriamente a dirimir, al menos entre España y Portugal. Gracias, coronel. Gracias. Ahora se ha permitido un salto histórico prustianamente en busca del tiempo perdido, con humillaciones, ya dentro de la búsqueda de formas de gobierno que fue el inicio de la vida republicana, en el fragor de las contiendas entre las incipientes fundaciones y después de las ilusiones y desilusiones que para sectores del Partido Liberal y sectores del Partido Conservador trajo la Constitución de 1863 en Río Negro, Antioquia, las inflexiones a fin de realizar conciliación nacional y no de partido, la asamblea de delegatarios nuñistas y caristas por don Miguel Antonio Caro, que expidió la Carta del 86, fueron prédica inútil del jurista Carlos Martínez Silva, de quien hablaremos largamente más adelante, quien decía de sí mismo que actuaba desprendiéndose de rencores y prejuicios anteriores y que él pregonaba una ideología de representatividad y unidad dentro de la caldera conservadora entre históricos y nacionales, ingrediente de los regeneracionistas. A propósito, los enemigos del doctor Rafael Núñez pensaban del poderoso personaje así: para que a don Rafael conozcas cuando le veas, tiene tres cosas muy feas: la boca, la mano y él. La descripción de la gran posada citada por Antonio Caballero en Historia de Colombia y su oligarquía, Ministerio de Cultura, año 2018, página 252.
todo lo cual se cosechaba en medio de discrepancias irreductibles, como las de Martínez Silva, a quien no convencían ni Núñez ni Caro. Años más tarde, la joven y contradictoria República alcanzaría alguna estabilidad durante medio siglo, salvo la ardiente contienda de la Guerra de los 1000 días, que le revirtió al país en aparentemente tolerante después de la firma de la paz en una nave de los Estados Unidos. Adivinaciones. En efecto, queridos amigos, en efecto las organizaciones políticas de entonces eran inconsistentes. Ningún éxito era totalmente definitivo. En lugar de partidos, diríanse partidas, es decir, alianzas transitorias y caudillismos, y sobre todo airosos líderes militares en torno de los cuales se constituían movimientos efímeros que duraban mientras perduraba el respectivo caudillo, a quien una circunstancia banal, como la sospecha de fugaz coquetería en un balcón al frente del Palacio Presidencial de la época, hacía desalentar lealtades anteriores y alentar nuevos partidismos con fidelidades inestables, tal como es el caso del jurista doctor José Ignacio de Márquez, boyacense de Ramiriquí, en cuya plaza hay un monumento en su honor, y quien por latidos del corazón salió del santanderismo, raíz del Partido Liberal, y se incorporó a las huestes bolivarianas, marchitas por la muerte del Libertador y raíz del Partido Conservador. Anticipaciones. Mirados con cierta perspectiva histórica, los jóvenes gobernantes del Olimpo radical que habían llegado antes, aparte de excesos como satanizar al cultivarlero Núñez por amoríos extraconyugales y por falencia administrativa, dirigieron el Estado con visión de renuevo. Sin embargo, sus instituciones más dividieron que congregaron y convirtieron a la nación en una anarquía organizada, como relatan algunos analistas de la época y de ahora. Por eso, al triunfar la coalición de Núñez y Caro, después de la batalla de Palo Negro, ganada por los conservadores que comandaba el general Próspero Pinzón, la muerte decretada por Núñez a la Carta del 63 trajo vientos, no de unicidad, sino de mayor disgregación, expresada en frecuentes guerras civiles. La ingobernabilidad creció, no obstante la victoria liberal en la batalla de Peralonso, dirigida por el general Rafael Uribe, y que estableció un cierto equilibrio entre los partidos con Palo Negro. Fuentes peligrosas. Para bien y para mal, fue Martínez Silva uno de los inspiradores de las enmiendas contrapuestas a las de los regeneradores, pero sin abandonarlos. Aquella prosa fulgurante recordaba a los clásicos, y Martínez Silva fue un disonante clásico de la institucionalidad, pero al tiempo fue un recolector de iluminaciones retroactivas sobre los sueños del Libertador, cuando convocara desde Panamá en 1826 a una gran confederación frustrada por los Estados Unidos. Antes que nada, como puente sobre el abismo de las guerras civiles, Martínez Silva abrió sendas nuevas, aunque temerarias, a la ya quebrantada inmanencia del derecho, no sin que antes se jugara a fondo con sus copartidarios, los históricos, para inspirar
conspirar y a auspiciar la caída del presidente San Clemente. Duro golpe para la institucionalidad y antecedente negativo para la inmanencia de la juridicidad enaltecedora desde la vicepresidencia del hombre de las leyes, el general Santander, el organizador de la República, como se le llamara por el propio Libertador. De este asunto hablaremos más adelante. Inmanencias. Distinguidas personalidades. Son pertinentes ahora algunas reflexiones y evocaciones alrededor del concepto filosófico de inmanencia, un tanto esotérico, pero tema de más de una de mis cátedras adormecedoras. El contenido epistemológico de inmanencia, desde las confesiones del converso africano Agustín de Hipona, se estableció como la acción que perdura en un ser cuando su plenitud se realiza en la plenitud del mismo ser, en la dimensión del mismo ser, sin salirse de las fronteras conceptuales que lo expresan. Es decir, el saberse que una realidad cualquiera se exprime por completo en sí misma como una esponja, sin escapar de su receptáculo, que es el ser en sí, o al estar con la puerta cerrada, o sea, guardadas en el claustro de mí mismo, el ente intrínseco de un cuerpo, algo distinto de trascendencia, de lo que se sigue, que solo el ser humano presenta tal característica, base de la cultura y base de la esencialidad y permanencia del derecho. Antonio Grosso hizo del inmanentismo jurídico su bandera a partir del imperium, de lo justo más allá de la ley, que siglos después sería arrasado por el positivismo de Augusto Comte. Aquella definición constituyó la puerta de entrada a la concepción escolástico-aristotélica del actio in manes y el actio transis, en torno de la cual se edificó la arquitectura del derecho natural de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, de la que se desprende la gradación de los derechos naturales en primarios, secundarios, terciarios, fundamento de algunas decisiones escandalizantes de quien les habla como ministro de Trabajo. Asimismo, se emparenta, lo advierte también Grassi, con la epistemología marxista del inmanentismo absoluto, el historicismo absoluto y el humanismo absoluto, los cuales han sido punto de partida para toda suerte de elucubraciones marxistas-leninistas y más de una vez causación de divisiones internas resueltas con violencias letales en la praxis de esa forma poderosa de pensamiento y de acción. Con Spinoza, cuyo panteísmo preestablece la necesidad de Dios, no solo del Dios de las religiones monoteístas, sino también de los dioses míticos de temas precristianos. Lo anterior, dejado de lado por Martínez Silva, fundamentó su indiferencia ante la institucionalidad muy a gusto de audacias innovadoras y preámbulo de formaciones políticas de reconciliación y de la edad histórica de la revolución que llegaría a América con 5 milenios de retraso, según las incitantes reflexiones de Álvaro Gómez Hurtado en su obra La Revolución en América, escrita y publicada durante su obligado exilio en España. En términos de este preámbulo, para ahondar en interioridades de la convulsa política de tiempos de Martínez Silva, surge la pregunta: ¿quién fue
aquel personaje elocuente y erudito que sembraba confusión y discusión donde quiera. ¿De dónde salió su inspiración y hacia dónde caminó? Martínez Silva nació el 4 de octubre de 1847 en San Gil, departamento de Santander, y murió el 10 de febrero de 1903 en Boyacá, según algunos en una decisión delirante ante una enfermedad terminal, según otros murió católico practicante. Y existe una declaración firmada del párroco de Tunja, Monseñor Cayo Leonides Peñuela, en la cual dice que le administró los sacramentos y que él los recibió a pesar de que había advertido que desde Bogotá se había confesado y comulgado con anterioridad. Omito ese documento. Estoy eliminando algunas páginas que publicaremos más adelante en su texto completo, con el objeto de ahorrarles un poco de somnolencia. Ese gran escritor, ese gran pamfletista, dejó en 3 volúmenes y en muchísimos libros de historia diplomática, incluso de poesías, dejó su huella como polémico. Una muestra es esta: el partido independiente que ha venido desde su advenimiento al poder, apellidado Regeneración, del doctor Núñez y el doctor Miguel Antonio Caro, la mitad del Partido Liberal y la mitad del Partido Conservador. Pero a decir verdad, hasta ahora nadie sabía ni acertaba a conjeturar cuál pudiera ser esa regeneración fundamental alzada como enseña, ni en qué pudiera consistir, pues solo se veía que a un círculo había sucedido otro círculo, y a unos empleados otros empleados, recriminaciones y baldón de los vencedores sobre los vencidos en todo lo que se leía en sus periódicos y lo que se oía en sus discursos, pero nada de programa preciso y definido, nada en que se dijera a la nación qué era lo que se quería dar en cambio de lo ya muy conocido que se le ofrecía desde el Partido Radical. Hasta aquí, don Carlos Martínez Silva. Acciones. Dije atrás que los radicales que llegaban a gobernar después de regímenes militares innovaban con exageración, pero con pulcritud, empezando por la reducción del periodo presidencial a solo 2 años, tras los largos periodos caudillistas. La pintura más certera la hace Antonio Caballero en su deliciosa Historia de Colombia y sus oligarquías, aparecida recientemente y que recomiendo con amplitud. Afirma: el régimen de los liberales radicales empezaba a hastiar a la nación. Libertad y progreso, sí, un mínimo de gobierno con un máximo de libertad, pero el modesto progreso del naciente capitalismo local se había venido abajo a partir de la crisis económica mundial del año de 1873. Cayeron las exportaciones y con ellas los ingresos fiscales. Le escribía un radical a otro:
deuda exterior, contratos, pensiones, sueldos. ¿Cómo se puede gobernar sin dinero? Y todo lo agravaba el gran desorden provocado por un federalismo extremo, paradójicamente sazonado de centralismo absolutista en cada uno de los 9 estados soberanos, gobiernos nacionales débiles y breves, y continuas sublevaciones regionales tanto conservadoras como liberales, y fraudes electorales de un lado y del otro. De entonces trata, concluye Caballero, de entonces data el cínico aforismo que preside las elecciones en Colombia, comillas, el que escruta elige, cierra comillas. Las guerras civiles se establecían por doquier entre jactanciosos estados federales. Reacciones. Se explican las reacciones de los pueblos cuando son apodícticas las motivaciones que los suscitan. En numerosos casos, la esencialidad de las instituciones se pretermitió y la permanencia de la juridicidad sucumbió. El entendimiento entre grupos y grupúsculos se había convertido en diálogo entre sordos, que había perdido racionalidad, y pues la prueba de que había perdido racionalidad y se había malgastado es que carecía ya de fuerza dialéctica convincente. En el radicalismo, el plan de los hermanos Zapata en Santander del Sur, Dámaso y Felipe, hacía de la educación instrumento innovador, aunque muy controvertido, para realizar las ensoñaciones igualitarias que eran denominador común en los países europeos y en los Estados Unidos, y la ruptura con la Iglesia Católica, la expulsión de los jesuitas y las confiscaciones contribuyeron aún más al desplome de la gobernabilidad. Pero no todo quiebre histórico significa instauración inmediata de felicidad, aunque establezca nuevas juridicidades. Baste evocar el ascenso y descenso de las instituciones zaristas en Rusia con la revolución de 1917, recordar los campos de Francia en el 89 con la caída de la monarquía y la entronización de la tríada libertad, igualdad y fraternidad. Y baste recordar, en fin, la inmanencia de la Constitución de Filadelfia, de los fundadores de la democracia norteamericana, entronizada en el siglo XVIII, después de una guerra civil y sobre el asesinato del presidente Lincoln. Su reflejo en la emancipación de las colonias españolas trajo el desencanto de los estados en formación, los cuales naufragaron en razón de los individualismos sin que alcanzaran a establecer legalidades gubernativas. Cada agrupación política que accedía al poder se embelezaba en un ingenuo narcisismo y se declaraba a sí misma querencia unánime de la nación, aunque solo fueran expresión de una parte de esa nación. De consiguiente, las innovaciones eran sembradíos de insatisfacciones y de sublevaciones. Había que pagar altos precios de infelicidades sangrientas. La añeja definición de Renan de que la nación es un plebiscito de cada día se eclipsaba
ante la nimiedad y la brevedad de nuestros inestables procederes del siglo XIX en busca de gobernabilidad, de la gobernabilidad que debe ser el paradigma. Es iluminante el examen que hiciera Alfonso López Miquelsen de aquel país de enigmas e insolvencias en la estirpe calvinista de nuestras instituciones, estudio en el cual hundió el bisturí analítico con verismo y objetividad en la realidad virreinal. Sí, era lo que ocurría en el antiguo reinado de la Nueva Granada al culminar las guerras de independencia de España, sin que las instituciones virreinales, como la legislación de Indias de los reyes católicos, se hubieran calcado para los nuevos tiempos, ni la Constitución de Cádiz, de que nos hablaba el profesor Sarmiento, de 1812, conocida cariñosamente como la JEPA, por haber sido expedida el 19 de marzo, fiesta de San José o San Pepe, y superada por la Constitución de Cundinamarca en 1811, ni la PEPA había tenido influencia. Martínez Silva captó aquella situación, discrepó en las tertulias y más tarde en la praxis. Aplicó con serias secuelas de carácter personal para asumir situaciones que requerían universalización de mecanismos de poder con sentido incluyente. No abundaban los dirigentes de conmovisión anticipatoria. Uno de ellos fue Martínez, explícito en arrebatos de partidismo que lo matizaron con otras formaciones y aún con las suyas propias en su propio partido, porque don Miguel Antonio Caro escribía sin tica azul y proceder villano, y agregaba don Miguel Antonio Caro en la época de su connivencia con Núñez: yo no creo en honradez de godo ni en templada de tigre. Por cierto, parte de las pasiones, parte de los paisanos de Martínez Silva de San Gil expresaron su malquerencia al derribar anónimamente injustamente un busto suyo, todo lo cual espera reivindicación. Era Martínez heterodoxo dentro de la heterodoxia, un empecinado y grandilocuente desestabilizador de toda juridicidad y de toda ortodoxia, por lo cual fue siempre un protagonista incómodo. Diríase el contradictor de su propia casa, su partido, roto entre históricos y nacionales, o antes dije, ambos con alianzas forasteras que hacían pedazos la gobernabilidad alcanzada para sustituirla por otra gobernabilidad incipiente, no siempre idónea. Y ello, entonces, en partidos políticos que se decían de idénticos ideológicamente, pero actuaban como grupúsculos de apenas próximos, por lo cual las más inesperadas alianzas se convertían en súbitos levantamientos militares. Parecía que el temperamento obvio de la nación colombiana fuera el enfrentamiento, como si estuviéramos condenados a respirar en cada amanecer aire de pólvora fratricida. Contradictorio panorama de una nación que se engañaba a sí misma, creando jurisdicciones vacías por acción y omisión de inteligencias subyugantes. Como pensaba Don Quijote, cada alcalde manda a su año y a su amaño. Había conciencia de Estado en aquellos estadistas jóvenes, pero conciencia de Estado frágil.
Tal fragilidad le sirvió de estímulo al histórico Martínez Silva para ponerse en persona al frente de la ruptura institucional. En efecto, elegidos San Clemente como presidente y Marroquín como vicepresidente, Martínez puso su sagacidad y su elocuencia como motor de una conspiración. Por razones de salud, San Clemente despachaba en Anapoima y Marroquín en su castillo del Puente del Común en Chía. Era la consagración de una gobernabilidad geográficamente nula e ilusoria, si bien con legitimidad. Martínez buscó alianzas en fuerzas militares, simpatizantes con los históricos, y las encontró en el general Jorge Moya. El 31 de julio de 1900 se produjo la caída de San Clemente. 31 personalidades se confabularon contra el presidente, coordinadas por Martínez Silva, y firmaron el manifiesto que este mismo redactara. A expensas de la institucionalidad, dice el historiador Camilo Gutiérrez, a expensas de la institucionalidad. Los hechos terminaron por desbaratar el derecho. Aquel desbordamiento ha quedado en la pregonada ejemplaridad de Colombia como herida que no termina de sanar. Desde las revisiones valerosas de Indalecio Líbano Aguirre y Jaime Jaramillo Uribe, hasta las objetivas revisiones analíticas de Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo y Enrique Serrano, entre otros, aparecen enmiendas desasidas del mínimo de inmanencia que ha debido hacerse interioridad de las instituciones, convirtiéndolas en juridicidad de un nuevo ser y de gobernabilidad perdurable. Porque, según lo expresara Simón de la Pava Salazar en ponencia en esta misma academia hace años, el derecho es una categoría que pertenece al mundo del ser, y toda necesidad de cambio en el mundo de los fenómenos políticos conlleva ineluctablemente una mutación en el contenido y en el continente a las cuales se ajusta la realidad jurídica. Señoras, señores, el imperativo categórico kantiano que a Colombia le corresponde al avanzar por el siglo XXI es afianzar la estabilidad inmanente de la juridicidad a partir de las nuevas instituciones que, como el Estatuto de la Oposición previsto desde la Carta de 1991, más allá de nuestras discrepancias de coaliciones y partidos políticos, reafirma la esencialidad de la inmanencia jurídica, fundamento de su consolidación en la historia. Y en fin, es el otro lado del eclipse de la locada revolución en América, después de 5 siglos de retraso, como advierte Álvaro Gómez en la obra citada. Señor presidente Sarmiento Cifuentes,
ilustre comisión de la mesa, doctos académicos, honorarios de número y correspondientes, distinguidas personalidades, distinguidos invitados, maestro Durán y su esposa, señor embajador de España y su esposa, querida Dalita, querida familia. Pablo Neruda decía que todo habitante lleva su país a cuestas. Yo lo llevo jubiloso con la ayuda de Dios. Es orgullo y honor saberse y sentirse perteneciente a la plenitud inmanente que es Colombia. Tal es la patria que he amado siempre y que amo con primacía ética y único sectarismo. Y tal es la patria con la que sueño, y evocando a los poetas, que en esa suave patria me acoja la muerte con todos mis sueños intactos. Muchas gracias. Invitamos al primer piso, donde tendremos ocasión de brindar por nuestro homenajeado, por nuestros invitados todos, y será un placer compartir una copa, descansar un vino, espero sea de su agrado. Muchas gracias.